Hola a todos, bienvenidos una vez más a Voces del Renacer. Qué alegría es tenerlos en este espacio tan íntimo y real, donde podemos hablar desde el alma, sin filtros, sin máscaras. Y es que este episodio está dedicado especialmente a las mujeres. Y bueno, desde un enfoque más migrante. Esas mujeres que están atravesando el proceso de comenzar desde un nuevo país, lejos de su casa. Entonces queremos acompañarlas en lo invisible, en lo que no se dice, pero que se siente profundamente. Esa nostalgia, la soledad, la fuerza y también esos días del mes en los que el cuerpo y el alma parecen llorar al mismo tiempo. Y como siempre, me acompaña mi amiga linda y compañera Kate Álvarez. Hola a todos y como siempre, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Renacer. Como siempre, para mí es un placer estar aquí y sacar este espacio para compartir esas cosas que nos ayudan en el proceso de migración. Hoy tenemos un espacio muy especial y lo llamamos Entre dos mundos, menstruar, sentir y renacer. Es especialmente para aquellas mujeres como Mile, como yo y como sé que muchas de las que nos escuchan, y si tú que nos estás escuchando eres mujer, este episodio es para ti. Como dice Mile, vamos a hablar de todo eso que tiene que ver con el hecho de sentir la menstruación al haber migrado, o sea, porque sinceramente se siente muy diferente las emociones, gestionar todo este conjunto de cosas que nos pasan y pues lidiar con las hormonas es muy complejo cuando migramos. Entonces, tú que nos estás escuchando, si eres mujer, es un placer para mí estar aquí, coincidir otra vez en este espacio. Esta invitación es a que reconozcamos que en medio de todo el caos y todos los cambios que tenemos cuando migramos, también podemos sacar un espacio para sentir, para ser vulnerables y pues obviamente para sanar. Y hoy hablaremos de algo que es muy íntimo, que es nuestro ciclo menstrual y cómo se vive cuando estamos lejos de casa, cuando migramos, porque sí se puede vivir muy diferente a cuando estábamos en nuestros países. Yo personalmente siento que todas esas emociones y todas mis hormonas se siente muy diferente en ese ciclo menstrual cuando estoy aquí, o sea, al sentirme como lejos de mi casa. Entonces, la idea es que también podamos renacer en ese proceso y entender que, aunque sea algo natural, lo podemos aprender a manejar desde una perspectiva mucho más sana. Entonces, aquí quiero hablarte de que la menstruación no es solo una respuesta biológica, es un lenguaje también silencioso de nuestro cuerpo, que el objetivo es hablarnos y pues siempre el cuerpo yo siento que nos está comunicando cosas, pero particularmente la menstruación nos está dando un mensaje, y es que cada mes ese ciclo nos mueve por distintas emociones. Nos sentimos muy diferentes de un día a otro. Yo, por ejemplo, particularmente me suelo poner muy irritable, mucho más nostálgica y demás. Es un tema que vamos a abundar más adelante, pero en general es un viaje interno que nos lleva a sentir un montón de cosas, y pues cuando migramos siento que ese viaje se vuelve mucho más intenso. Es como que el estrés de adaptarnos, de sobrevivir, de estar ahí como en alerta, de entender que siempre van a haber cambios, y es como que intentas evitar todo ese mundo de cosas y ese ciclo de migrar que trae consigo un montón de sentimientos que al final a veces es un poco complejo de gestionar, y pues eso hace que la menstruación se viva de una forma distinta, que las emociones sean más agudas, que tengamos una tristeza profunda. O sea, yo siento que en ese momento como que me siento más triste, me duelen más las cosas, me afecta más como las cosas a mi alrededor y la nostalgia está mucho más presente. Y aquí quiero mencionarte algo muy importante que leí, es que un estudio del Journal of Affective Disorders del 2018, la verdad que no es muy reciente, pero es un estudio que nos muestra que las mujeres que estamos bajo estrés crónico, como nosotras que emigramos,
experimentamos una mayor sensibilidad emocional en los días previos a la menstruación. O sea, el hecho de que una mujer esté enfrentada a un estrés crónico o a altos niveles de estrés nos puede provocar el hecho de experimentar mayor sensibilidad emocional en los días previos o durante la menstruación. Entonces, imagínate, Milega, es impresionante porque uno creería que no, pero el hecho de migrar sí influye mucho en el ciclo menstrual. No sé si tú sabías esa parte de que eso puede afectar un montón. Yo eso no lo entendía antes. Exacto, Kate. Y yo creo que por esa misma cuestión fue que surgió este episodio, ¿no? Porque una vez tuvimos una conversación así como muy íntima a las dos, luego tuve también esa conversación con una de mis amigas más cercanas aquí en España, María, y llegamos a la conclusión de que, claro, estando lejos del país, obviamente el migrar no es solo cambiar del país, sino que es cambiar en muchos sentidos. Nuestro cuerpo entra como en ese estado o en ese modo alerta y hay que resolver muchas situaciones, aprender costumbres nuevas, sobrevivir con pocos recursos y muchas veces en soledad. Entonces, en ese estado de alerta constante, pues afecta cómo vivimos todo, incluso pues en esos días del ciclo que siento que se vuelven mucho más intensos, o sea, nos volvemos mucho más sensibles en esos días por todo lo que se está transformando como tal. Y aunque a veces parezca que es debilidad, en realidad es un acto muy profundo de presencia, de decir, aquí estoy sintiendo y eso también es parte de mi renacer. La verdad es que yo también me he sentido así, sí. Como dices tú, el episodio nació de esa conversación que teníamos y llegamos a esa conclusión de que, o sea, muchas mujeres tienen que estar pasando por lo mismo. O sea, es que es muy común y mi hermana también, por ejemplo, o sea, es que realmente las emociones y todo acá, cuando uno migra, está muy desordenado, uno se siente como muy desorientado y la carga hormonal en el ciclo menstrual es muy alta y ya que tengamos gestiones de base o cosas que tenemos que empezar a trabajar también relacionadas con el duelo migratorio y demás, pues hacen que sea un poco más complejo y se agudice esas emociones que tenemos que afrontar en el ciclo menstrual. Entonces, en esta parte vamos a hablar un poco de nuestra experiencia de qué empezamos a sentir cuando migramos. Mile, no sé, me gustaría que nos cuentes una breve historia de algo que hayas vivido, que hayas sentido cuando empezaste pues como cuando tenías tu ciclo menstrual aquí o tus primeros ciclos menstruales que empezaste a ver como, uy, acá está pasando algo, yo no me siento igual que en Colombia. Bueno, una de las experiencias que he tenido desde que llegué aquí a España y bueno, es algo que no me esperaba realmente y que empezó a ocurrirme. Y es que los días antes y durante la regla, la nostalgia me golpeaba con mucho más fuerza, o sea, era súper intensa. Era como si mi cuerpo y mi mente se volvieran mucho más sensibles en todo lo que había dejado atrás. Entonces, ya unos días antes de que me llegara la menstruación, sentía como ese nudo en la garganta, una tristeza profunda que a veces no sabía muy bien de dónde venía. Y cuando empezaba, pues esas emociones se intensificaban mucho más. Entonces lloraba viendo las fotos de mi familia, los videos de mis mascotas, extrañaba pues claramente estar en casa con mis padres, compartir pues con mi gente, con los míos. Entonces recuerdo también especialmente un cumpleaños en los que deseaba con todo mi corazón pues estar cerca de mi familia y de mis amigas. Y en esos días que son esos días que aparecen como tal, tocar mucho más el corazón y hacernos mucho más vulnerables, sentía aún más fuerte la imposibilidad de abrazar a los míos. Entonces, para nosotras, las migrantes, la regla no solo trae los síntomas físicos que todas conocemos, sino que abre como una puerta a la vulnerabilidad emocional mucho más profunda. El estar lejos de nuestra casa, sin nuestro espacio, sin las personas que nos conocen como tal y nos entienden, hace que esos días sean aún más difíciles. Por eso creo que es fundamental hablar de esto, sacarlo a la luz, porque no se habla de ello. Entonces sentir más nostalgia o tristeza en esos días no es un capricho ni una exageración.
sino algo real y es válido. Y aunque estemos lejos de casa, podemos encontrar formas de cuidarnos y acompañarlos. Así que este episodio nació justo después de esa charla, como les decía, eh, con amigas, con Kate, y cuando nos dimos cuenta de que pues somos muchas las que experimentamos esa misma sensación de nostalgia y tristeza en esos días, me preguntaba si seríamos las únicas o si muchas otras mujeres migrantes están pasando por lo mismo. Por eso me encantaría escuchar sus historias y claramente la historia de Kate o una de sus experiencias para que juntas podamos sentirnos menos solas. Sí, la verdad es que sí, todo surgió así. Y recuerdo que estábamos hablando de eso porque las dos llegamos a esa misma conclusión de que nos sentimos mucho más tristes. Es como que la nostalgia se ve muy marcada. Entonces es bastante complejo de vivir. Gracias por compartir tu historia, Mile. La verdad es que a mí me pasó algo parecido. Sí, cuando, cuando llegué, yo sí tenía, la verdad es que emocionalmente me sentía muy bien. Yo dije, me voy a comer el mundo. Acá yo tenía mucha energía. Y también he notado algo y es que cuando yo llegué, yo no tomaba anticonceptivos. Y la verdad es que mi energía estaba muy diferente. Es verdad que cuando uno llega, pues también uno llega con muchas expectativas y eso también tiene que ver. Pero noté que una vez empecé a tomar anticonceptivos, mis reglas eran más emocionalmente más difíciles de gestionar. Lloraba más, sentía mucho más como la soledad, me hacía falta todo en Colombia. Entonces también siento que es un factor que influye el hecho de tomar anticonceptivos. Y hace poco decidí ya no tomar más por mi salud, sinceramente, porque ya de por sí de base es muy difícil gestionar todo el conjunto de emociones y el desorden hormonal que uno tiene que vivir con el hecho de tener la menstruación lejos de su país para también sumarle anticonceptivos hormonales. Entonces, bueno. Eso es como lo que les quería también contar y que en esos días yo me siento muy triste, a veces estoy irritable, soy muy cruel y la verdad es que a veces es como que no quiero ser así, pero como que mis hormonas están tan desordenadas. Yo no sé si a ti que me estás escuchando te pasa esto, pero hay días en los que estoy más irritable y soy como muy dura, sobre todo con mi pareja. Y como que me da rabia, cosas que normalmente no me dan rabia o lloro, o tengo, si estoy más nostálgica, lloro con alguna canción que normalmente pues no me pasaba, o si veo algo que me recuerde, no sé, a mis gatos en Colombia, a mi familia, me pongo muy nostálgica, o sea, en esos días estoy así como con un revuelto de emociones. Recuerdo cosas de mi infancia y sentía como dolor muy profundo, no entendía como que pues lo que mi cuerpo en sí me estaba diciendo, porque como estábamos hablando al principio, es un mensaje, la regla nos viene a dar un mensaje de un ciclo que pues está terminando y eso de alguna manera pues a nosotros las mujeres nos causa todo ese tipo de cosas y es muy importante entender. Yo ni siquiera me había dado cuenta que previo a la menstruación mi cuerpo ya me estaba avisando. Entonces no era consciente de que entonces los senos se me inflamaban, me dolían, en esos momentos me sentía unos días irritable, otros días más triste y yo no era consciente de eso hasta que empecé a analizar y a interiorizar que eso es algo normal y ya sé, por ejemplo, cuando se acerca como mi día de menstruación porque días previos a eso me siento así. Entonces también creo que es muy importante aprender a identificar y a conocer nuestro cuerpo y a entender que es un mensaje y que necesitamos conectarnos con nuestro dolor, con nuestras emociones, con la tristeza, con la nostalgia, con la pérdida, con el hecho de que migrar es un proceso muy difícil y que pues es normal sentirnos así. A veces evitamos sentir las cosas o nos culpamos o yo siento que como que nos juzgamos un montón, pero tenemos que ser más amorosos con nosotros mismos. Es como que, ¿cómo trataríamos a una persona que queremos? ¿Qué le diríamos a una persona que queremos mucho y que queremos que esté bien? Y así mismo deberíamos tratarnos nosotros mismos. Sí, Kate, y sabes qué, también no tendríamos que vivir, digamos que estas situaciones en silencio. La menstruación también es una forma en la que el cuerpo habla, aunque sea bajito.
Sí, digamos que nosotras pues experimentamos mucho más intenso. Por ejemplo, en mi caso, yo soy súper llorona. Yo en estos días, no sé, por todo lloro, es una cosa increíble. Puedo estar teniendo un día bonito, bueno, normal, y como tú decías, miro algún video que de pronto me conecté o que sea algún mensaje para mi mamá o para mis mascotas, algo así relacionado, y no sé, me entra la tristeza, es una cosa increíble. Entonces, pienso que en esos días también debemos cuidarnos mucho, consentirnos, priorizarnos, también es bueno tener en cuenta ello, ¿no? Y bueno, la menstruación, como lo hemos dicho, también es esa forma de que el cuerpo habla, eh, ya lo hemos mencionado. Bueno, y también sumándole a ello, cuando te pasas que lejos de casa, sin tus cosas, sin el espacio que solíamos tener, obviamente, y eso también hay que reconocer lo que es un acto de valentía, porque no es fácil, pero estamos aquí enfrentándolo. Entonces también hay que, a veces somos un poquito como muy duras con nosotras mismas y más en esos días en los que necesitamos como más mimos, más cariño. Bueno, eso es lo que yo opino. Y bueno, este episodio es justo eso, es para ustedes, especialmente para nosotras, las mujeres y más migrantes, para romper ese silencio, para recordarnos que no estamos solas, que lo que sentimos es real y está bien sentirlo. Hablamos de esto como lo que es, algo natural, humano, que no tenemos por qué esconderlo. Sí, totalmente. La verdad es que es aprender a reconocer. Muchas veces obviamos las cosas y ponemos por encima el dinero, el trabajo, los compromisos sociales y no debería ser así. Deberíamos priorizarnos un poco en ese sentido. Y de esa manera, pues entiendo que está pasándole algo a mi cuerpo que es normal y que me trato con amor, así como lo haría con cualquier persona que me importa. Queremos compartir contigo algunas herramientas que nos han ayudado a transitar esos días con más compasión, especialmente cuando la migración pues vuelve todo mucho más incierto. Entonces aquí quiero hablarte de una herramienta que me gusta mucho y es nombrar las cosas, porque todos solemos dejarlo en la mente. Entonces plasmar en el papel esas cosas, por ejemplo, cuando nos sentimos con ansiedad, no sé, ejemplo, si estamos en esos días, empezar a escribir, porque cuando le ponemos nombre o plasmamos las cosas o lo que sentimos, pues es mucho más fácil reconocerlo y lidiar con eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me siento? Siento ansiedad, me siento triste, me siento nostálgica, siento rabia, estoy irritable. Y pues de esa manera ayudamos a nuestro cerebro a entender que no está en peligro, que no tenemos que estar alerta y pues responder ante todo lo que nos rodea o a esos estímulos que nos desencadenan esas emociones. Entonces creo que nombrar es cuidarnos y decirnos a nosotras mismas que nos vemos y que nos validamos. Es muy importante escribirlo, escribir y preguntarnos cómo nos sentimos. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación en la que llevo el control de mis ciclos menstruales y ahí pues tengo la forma de escribir cómo me siento, hay emojis y hay formas de responder a preguntas de si me siento irritable, si me dolían más los senos o no, si estoy nostálgica, si lloré, etcétera. O sea, entonces llevar ese control también está muy bien porque así no dejamos todo en nuestra mente. Y es bueno porque así también llevas el control, ¿no? De tu regla. Y bueno, como tú dices, reportas cómo te estás sintiendo en el día a día, en esos días. Bueno, en nuestros días. Bueno, yo les tengo una segunda herramienta, la denomino ritualiza tu autocuidado. Como les decía, en esos días es importante que nos demos esos mimitos, que nos consintamos, que nos cuidemos mucho más. Obviamente, todos los días debemos cuidarnos, pero yo pienso que esos días son mucho más especiales para nosotras. Entonces, hacer esos pequeños rituales como hacerte un té calientito, ya sea de manzanilla, bueno, siento que hay muchísimos tés que podemos hacer, ponernos también una manta, una mantita suave en esa zona, escribir lo que sentimos, como decía, o armar un playlist de música favorita, pueden darnos como esa calma y esa contención que necesitamos pues en esos días como tal.
Y bueno, pues como hemos hablado en cada uno de los episodios, pues yo también soy migrante y mujer, claro está, y sé lo difícil que es estar lejos de casa en esos días, lejos de los míos. Por eso armar un kit menstrual migrante, lo voy a denominar así, con lo que nos hace bien, no es solo práctico, sino que es un acto de amor hacia nosotras mismas. Entonces las invito a que esos días en los que están pasando, digamos que o están teniendo esos días difíciles debido pues a nuestra menstruación o la menstruación, que se consientan, que se dediquen unos minutos para ustedes mismas. Qué bonito, me encanta. Creo que me voy a crear mi kit de menstruación migrante con mis cosas favoritas, con alguna mascarilla, Genial, no sé, con mi me música, mi encanta. playlist bien chévere Sí. en Spotify, mi libro favorito, lo haré y se los compartiré, que la idea es poderlo hacer. Sería bueno como que una cajita, ¿no? Y poner ahí Sí. pues, el libro, tener ahí una mascarilla preparada para cada mes o algo que a ti te guste, ¿no? Sí, súper, pero Como bueno, hay que agregar ponerlo que en lo una del cajita. playlist, lo del playlist, ojalá música, no música para cortarte las venas, no, porque va a ser peor. Claro, no, no, Música que nos que te suba el eleve, ánimo, que música te que nos eleve el suba el ánimo. ánimo, que nos alegre el día, por favor. Había que anotar eso, ¿no? Sí, sí, Vale. me encanta. Otra herramienta que queremos compartirte es el movimiento. Algo tan simple como caminar, como estirarte, bailar, la música que a ti te guste, simplemente ponerte una canción, no sé, y bailar solo, tener momentos contigo. O sea, la verdad es que el movimiento es muy sano y el cuerpo necesita moverse, pero no desde tengo que hacerlo porque tengo que hacer ejercicio, tengo que ir al gimnasio, sino desde escuchar a mi cuerpo, dejarme sentir, dejarme llevar con la música. Eso es demasiado sanador. Y es como si le dijeras a tu cuerpo, gracias por sostenerme, gracias por acompañarme en este proceso y por darme siempre mensajes. Gracias por siempre acompañarme, por estar conmigo, porque pues solo tenemos este cuerpo y creo que lo debemos cuidar mucho. Entonces, movernos, aunque sea un movimiento leve de solo, no sé, caminar 10 minutos o ponerte una canción que te guste y bailar. Está súper también esa herramienta. Y bueno, les tengo una más. La red mínima, pero real. A veces solo basta con una sola persona, tener cerca a una amiga, una hermana, alguien que nos escuche sin juzgarnos. Incluso una voz del otro lado del teléfono puede ser todo lo que necesitemos para no sentirnos tan solas. Entonces, en esos días, tener a alguien que simplemente esté ahí, que entienda sin tener que decir mucho, solo con escucharnos a veces siento que lo es todo. Entonces, porque no es cantidad, sino la calidad del apoyo que es lo que nos sostiene a veces. Entonces, sentirnos acompañadas, aunque sea por un instante, nos da esa fuerza para atravesar esos momentos con un poco más de calma y ternura. Y cuando estamos lejos de casa, de esa red, aunque pequeña, se vuelve como nuestro refugio y nuestro lugar seguro y eso de cierta forma es muy valioso. Genial, claro que sí, me encanta esa herramienta porque el entorno importa muchísimo y quiero resaltar aquí que a veces porque emigramos creemos que no podemos crear un círculo con personas nuevas o nos cerramos a abrirnos a otras personas y no tiene por qué ser así. Aunque hayamos migrado y aunque tengamos a la familia en otro país o tengamos nuestros amigos o se hayan quedado en el país de donde venimos, pues no quiere decir que aquí no podamos hacer amistades. A mí eso me costó mucho, pero es muy importante. De hecho, gracias a que me abrí a la posibilidad de conectar con otras personas, hoy tengo la amistad de Mile, que yo me siento demasiado afortunada de ser su amiga. Y conectamos a través de redes sociales y eso es muy importante porque al final terminamos siendo un refugio entre las dos, nos apoyamos, nos entendemos y conectar con una red que te entienda es muy importante a la hora de emigrar. Así que si tú nos estás escuchando y eres mujer y te sientes identificada con que a lo mejor no tienes muchas amistades, a lo mejor podrías replantearte empezar a crear una red de personas
leales y que vivan experiencias como tú o que por lo menos entiendan y empaticen con lo que tú sientes. Ahora en esta herramienta que te quiero mencionar, quiero hablarte de ayudarte con los sentidos a que recuerdes la memoria de dónde vienes. Aquí puedes conectarte con tus raíces a través de, no sé, una receta. O sea, la verdad es que la memoria emocional es muy importante. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cocinar cosas que me recuerden a Colombia. Y, no sé, la sazón me transporta. Comer empanadas, mi suegra a veces hace empanadas y yo con eso me transporto y me conecto mucho con mis raíces. Las canciones, no sé, ese tipo de cosas que nos ayudan a conectar con nuestra cultura son muy importantes y eso calma de alguna manera nuestro sistema nervioso en ese momento en el que nos sentimos como en alerta y estamos con un montón de emociones revueltas gracias a las hormonas y eso abraza a, a lo mejor a la niña que llevas dentro que necesita que se sienta entendida y en calma. Esa herramienta me encantó realmente. Bueno, todas dicen puntos muy importantes, pero esta siento que el tema de como, claro, nos sentimos tan tristes, tan nostálgicas en esos días y pienso como que transportarnos o traer un pedacito de nuestra tierra a ese momento o al presente, siento que nos da, nos da alegría y de cierta forma nos genera muchas emociones, pero también nos hace sentir como en casa. Entonces, como tú lo dices, también te gusta cocinar algo así que te hace sentir como en casa. Yo también lo suelo hacer y me gusta hacer mucho arepas, arepas con queso. Mi mamá las hace mucho más ricas, pero trato de imitarlas, aunque no me quedan iguales, pero eso me hace sentir bien también de cierta forma. Las empanadas igual, entonces pienso que poder preparar o hacerte algo rico en esos días también siento que es alguna forma, de cierta forma especial de consentirte y decirte lo mucho que te quieres. Entonces eso siento que es algo muy bonito lo que dijiste. Y bueno, lo que argumentando, sino que no lo dije antes, lo que dijiste sobre lo de la red, siento que nosotras las dos hemos conectado muy bien. Gracias por ese día, pues compartir en Trends, ¿no? Fue en Trends que hiciste como que la publicación de conectar con otras chicas colombianas y desde ese día, pues yo hice mi publicación, mi comentario y desde ese día pues empezamos juntas a hablar, a conectar, a hablar desde nuestras experiencias de vida como migrantes. Ya luego empezamos con más proyecciones, más proyectos, entonces se ha formado una relación muy bonita que espero que perdure muchos años más realmente y me siento muy, muy afortunada de tenerla cerca. O sea, a pesar de que no estamos, digamos que en la misma ciudad, la siento muy cerquita todos los días. Bueno, chicas, y por último, otra herramienta muy importante, de igual forma como las demás que hemos abordado, aceptar sin culpa. Siento que no tenemos que ser productivas todos los días, además que tenemos un episodio que aborda especialmente esa parte. Entonces, no tenemos que sonreír siempre o aparentar lo que no es, porque a veces aparentamos estar bien y no lo estamos. Entonces, tu cuerpo merece pausas, como decíamos. Pienso que durante el lapso de este episodio brindamos muchas pausas, muchos tips, cositas que pueden hacer para que se sientan mucho más cómodas, mucho más tranquilas, mucho más seguras en esos días, ¿sí? Entonces, es importante saberlo escuchar, como mencionaba también Kate, abrazarnos con fuerzas y mucho más en estos días. Bueno, chicas, y para no alargarnos más, vamos a cerrar este episodio. Y es que con algo muy especial, tu cuerpo también extraña, también llora y ambos merecen descanso, ternura y un espacio para sanar sin juicio. Este espacio es tuyo y aquí en este podcast también es nuestro. Genial, me encanta, me encanta. Un episodio muy especial, creado con muchísimo amor y con la intención de conectar con todas las mujeres que están pasando por lo mismo que nosotras pasamos y sobre todo ayudarles y darles herramientas que les ayuden para que
ese proceso del ciclo menstrual sea un poco más llevadero y más consciente. Quiero decirte que no estás sola, que no estás rota y que no hay nada malo en ti, que eres una mujer que, como todas, está viviendo el ciclo menstrual y que extraña su tierra, que se siente profundamente triste, a lo mejor, o a lo mejor sola, pero que al final te tienes a ti y que aún así sigues teniendo la posibilidad y la oportunidad de renacer una y otra vez, porque creo que el ciclo menstrual también tiene que ver con el renacimiento. Entonces, quiero que te sientas en la libertad de poder expresar lo que tú sientes y ser consciente de que es algo normal y que puedes vivirlo de una forma mucho más tranquila. Muchísimas gracias, como siempre, por haber escuchado hasta aquí. Que si este episodio tocó algo en ti, me encantaría que lo compartas con otras mujeres migrantes, a lo mejor que necesitan escucharlo, que quizás necesitas saber que está bien sentirse así y que no es la única que ha sentido eso y que también hay herramientas que nos pueden ayudar. Espero que pongas en práctica todas las herramientas que te dimos y que si alguna te funciona y te gusta, nos dejes en los comentarios, nos etiquetes en nuestras redes sociales, porque esto lo hacemos con muchísimo amor y es con la intención de poder impactar positivamente la vida de cada una de las personitas que nos escuchan. Así que gracias por estar aquí y nos escuchamos en un próximo episodio de Voces del Renacer.